Pues damos la bienvenida para la consideración de la siguiente reunión, la consideración de la atalaya. Y para dar inicio a esta parte, podemos ponernos en pie si estamos en disposición de hacerlo para cantar una canción a nuestro Padre Jehová de alabanza. La canción es la número 49 y el título, Alegremos el corazón de Jehová. Está basado en Proverbios 27:11. Pues damos la bienvenida para la consideración del artículo de estudio 11 con el título Siga llevando puesta la nueva personalidad después de bautizarse. El texto en el que está basado esta consideración, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Vístanse con la nueva personalidad. Y en el avance se menciona claramente el propósito de esta consideración. Sin importar nuestras circunstancias, nuestros antecedentes o nuestro pasado, todos podemos ponernos la nueva personalidad. Claro, para hacerlo tenemos que seguir reajustando nuestra forma de pensar y ahora tenemos que esforzarnos en ver y en fijarnos en el ejemplo de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en este artículo. Nos vamos a analizar el ejemplo de Jesús, vamos a ver cómo pensaba, cómo actuaba y ahora nos ayudará, ¿verdad?, a nosotros a seguir este ejemplo. También veremos, se nos mostrará cómo podemos seguir imitándolo después de habernos bautizado. Así parece que es un proceso continuo, que no termina. Y estas son algunas de las ideas que se van a considerar. ¿Qué es la nueva personalidad? ¿Cómo nos la podemos poner? ¿Y cómo podemos mantener en buen estado la nueva personalidad? Así estáis todos invitados a participar por medio de vuestros comentarios. Como lo vamos a hacer entre los presentes, pues se agradece la participación y apoyo para esta parte. Si damos comentarios breves y directos, pues permitiremos también que nuestros hermanos se enriquezcan la consideración con ampliando, ¿verdad?, otras ideas. El hermano José Ramón Morata es el hermano encargado de, en este caso, de hacer la lectura. Pues damos inicio. Leemos el párrafo 1. Sea que llevemos bautizados solo unos pocos días o varias décadas, todos nosotros queremos tener la clase de personalidad que le agrada a Jehová. Para lograrlo, necesitamos controlar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque estos determinan en gran medida nuestra personalidad. Si siempre estamos pensando en cosas que complacen nuestros deseos carnales, diremos y haremos cosas malas. En cambio, si llenamos nuestra mente con buenos pensamientos, será más probable que hablemos y actuemos como le gusta a nuestro Padre Jehová. Pregunta el párrafo 1. ¿Qué determina principalmente nuestra personalidad? Lea Salvanés. Lo que pensamos. Muy bien, has dado en la clave. Muchas gracias. Hermana Liliana.
Y como menciona Gálatas 5:16, dice que sigamos andando de acuerdo con el Espíritu y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Entonces, si nosotros llenamos nuestra mente con buenos pensamientos, será más probable que hablemos y actuemos como le gusta a nuestro Padre Jehová. Así es, muy bien. ¿Qué sucede si hacemos lo contrario? Y tenemos también una cita, ¿verdad? Efesios 4:17 al 19. Hermana Ortiz, Conchi. Como dice el texto, entonces seremos como la gente de las naciones que viven la inutilidad de su mente o en oscuridad mental y separados de la vida que pertenece a Dios. Y dice que como han perdido todo sentido moral, se entregan a conducta descarada y practican toda clase de impureza con avidez, cosa que no nos gustaría hacer a nosotros. Así es. Muy bien, pues vemos más detalles en el siguiente párrafo. Leemos párrafo 2. Todos vimos en el artículo anterior, no podemos evitar del todo que entren en nuestra mente malos pensamientos, pero sí podemos elegir no llevarlos a la práctica. Antes de bautizarnos, tenemos que dejar de hablar y de actuar del modo que Jehová detesta. Este es el primer paso y el más importante para quitarnos la vieja personalidad. Sin embargo, para hacer totalmente feliz a Jehová, también tenemos que obedecer este mandato: vístanse con la nueva personalidad. En este artículo contestaremos las siguientes preguntas: ¿qué es la nueva personalidad? ¿Y cómo podemos ponérnosla y llevarla siempre puesta? Pregunta el párrafo 2. ¿Qué preguntas contestaremos en este artículo? Hermana Paquita Arroyo. Sí, dice, ¿qué es la nueva personalidad y cómo podemos ponérnosla y llevarla siempre puesta? Así es, muy bien. Muchas gracias, hermana Mari Carmen del Río. Y es que es evidente, porque lo que no podemos es evitar que en nuestra mente ciertos pensamientos puedan entrar, pero lo que sí está en nuestras manos y podemos hacer es no llevarlos a cabo. Así es. Hermana Sonia Salvanés. Y además una razón importante para hacerlo es que al vestirnos de esta nueva personalidad hacemos feliz a Jehová. Es verdad. Así es un aspecto, ¿verdad?, muy, muy importante. Bueno, pues estas son las cuestiones que vamos a considerar en el artículo de hoy. Vamos paso con la primera idea. El subtítulo plantea la siguiente pregunta: ¿qué es la nueva personalidad? Leemos el párrafo 3. La nueva personalidad es la manera de pensar y actuar que refleja las cualidades de Jehová. ¿Y cómo nos vestimos con ella? Mostrando el fruto del Espíritu de Dios al permitir que este Espíritu influya en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Por ejemplo, la persona que se viste con la nueva personalidad ama a Jehová y a sus siervos. Mantiene la felicidad incluso cuando se enfrenta a dificultades. Fomenta la paz. Es paciente y amable con los demás. Ama lo bueno y lo hace. Demuestra con sus acciones que tiene una fe fuerte en su Padre Celestial. Se mantiene apacible cuando la provocan y se controla ante las tentaciones. Antes de hacer la pregunta, leemos la cita de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Quién le gustaría leer esta cita? Hermana María Riau. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de estas cosas. Muchas gracias, María. Pues pregunta el párrafo: ¿qué es la nueva personalidad y cómo nos vestimos de ella? Tenemos al joven Daniel. Adelante. Es la manera de pensar y actuar que refleja las cualidades de Jehová. Muy bien, Daniel, has dado en la clave. Hermana Lina García.
y nos vestimos de ella si mostramos el fruto del Espíritu. ¿Cómo mostramos el fruto del Espíritu? Pues permitiendo que este Espíritu fluya en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Y hará como las palabras que hemos leído, que amemos a Jehová y sus siervos, mantengamos la felicidad, seamos pacientes y amables, amemos lo bueno y lo haremos, y tendremos una fe fuerte en nuestro Padre Celestial, seremos apacibles y controlaremos las tentaciones. Muy bien. Tenemos en este párrafo citas bíblicas que realzan, ¿verdad?, algunas ideas o cualidades de este fruto que ha comentado la hermana Lina. ¿Queréis comentar algunas de las citas, resaltando esta cualidad que destacan? Hermana Conde, Paloma. Por ejemplo, lo que leemos en Mateo 22, 36 al 39, que tenemos que amar a Jehová con todo nuestro corazón, alma y con toda nuestra mente, y también al prójimo como a nosotros mismos. Esa será una característica de este fruto del Espíritu. Muy bien. Hermana Toñi Herrera. Santiago 2, 18 nos menciona que tenemos que mostrar nuestra fe por obra, entonces así demostraremos con nuestras obras que tenemos una fuerte fe en Jehová. Muy bien. Hermana Estrella Smith. Lucas 6:35, la verdad eso es difícil hacerlo a veces, como dice aquí, que tenemos que amar nuestros enemigos, hacer el bien y prestar sin esperar que se le devuelven nada. Así que esto debemos hacerlo porque Jehová eso es lo que quiere para nosotros. Excelente. Hermana Antonio Puri, ¿habéis levantado la mano? Antonio González. El apóstol Pablo, cuando se dirigió a los colosenses, en el capítulo 3, 12 y 13, nos anima a que seamos santos como Dios es santo y que nos vistamos de tiernas compasiones, de bondad y humildad, apacibilidad y paciencia, y sigamos soportándonos unos a otros y perdonándonos con generosidad. Incluso si alguno tiene alguna razón para quejarse de otro, Jehová los perdonó y también con generosidad, y así también tenemos que hacerlo nosotros. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Hermana León Eliet. Sí, también la persona que lleva puesta la nueva personalidad ve las pruebas o las dificultades como una oportunidad para fortalecer su fe y acercarse a Jehová, como dice Santiago 1, 2 al 4, que cuando tengamos pruebas, esto lo consideremos como un motivo de felicidad absoluta. Así es, muy bien. Hermana Natalia. Sí, también Tito 3.2 nos anima a ser apacibles, especialmente cuando quizás nos provocan, ¿no? Dice que no hablemos mal a nadie, que evitemos los conflictos y que nos esforcemos por ser razonables. Excelente. Hermano Alonso, Pablo. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, nos da una clara advertencia. Dice que todos los que participan en una competición tienen en control todas las cosas, pero lo hacen para recibir una corona de laurel que se marchita, mientras que la corona que el cristiano recibe de Jehová es eterna, pues es la vida eterna en la tierra hecha un paraíso. Excelente. Hermana Mari Carmen. Es muy interesante la nota que viene de la pregunta, creo que es a los lectores, ¿no? De que habla de que en Gálatas se mencionan 9 cualidades. Pero se comenta, Mari Carmen, en el siguiente párrafo. Igual, si quieres, vale, me he pasado. Sí, la puedes comentar luego en el siguiente. Me he pasado, vale. Muchas gracias. Pues seguimos avanzando. Leemos el párrafo 4. Para ponernos la nueva personalidad, tenemos que cultivar tanto las cualidades que aparecen en Gálatas capítulo 5, 22, 23, como las que se mencionan en otros textos bíblicos. Estas cualidades no son como distintas prendas de ropa que nos vamos poniendo una a una, más bien están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, si de verdad amamos a los demás, seremos pacientes y amables con ellos.
Y para ser realmente buenos debemos ser apacibles y tener autocontrol. Pregunta el párrafo. ¿Por qué no se pueden cultivar una a una las cualidades que se mencionan en Gálatas 5, 22 y 23? Sí, hermana, por favor, que no conozco tu nombre. Disculpa. Alba. Alba. Pues porque están todas relacionadas entre sí. Si queremos cultivar una cualidad, al final nos van a hacer falta otras. Por ejemplo, si amamos a nuestros hermanos, pues vamos a tener que ser pacientes y amables. Así que podemos ver cómo las cualidades no son como prendas de vestir que te las pones una por una. Así es, muy bien. Quizás podemos comentar lo que menciona la nota. ¿Quieres comentarla, hermana Mari Carmen? La nota hablaba de que no solo son las 9 cualidades que se mencionan en Gálatas, porque en otros textos el apóstol Pablo, como en el texto de Efesios, también menciona el fruto de la luz, que consiste en bondad, justicia y verdad. Y luego después también el apóstol Pablo podía haber puesto todas estas cualidades, ¿verdad?, en Gálatas, pero por ejemplo cuando dice en Primera de Timoteo 6:11 la justicia, la devoción a Dios, la fe, el amor, el aguante, la apacibilidad, solo 3 de estas aparecen en la lista de Gálatas, pero lo que está claro es que todas estas cualidades forman un conjunto que todos nosotros debemos esforzarnos por cultivar. Así es, ¿eh? Muchas gracias por hacer referencia a la información. Hermana Rubio, Sonia. La pregunta a los lectores es que si Pablo, por ejemplo, en ese mismo capítulo habla de las obras de la carne y después de enumerarlas todas dice cosas como estas, aparte de las que había enumerado. Se ve que el propósito de Pablo, tanto al mencionar los frutos del Espíritu como los frutos de la carne, no eran exclusivamente mencionar unos cuantos. Había otras cualidades que también requieren del Espíritu de Jehová para cultivarlas. Así es. Así hemos contestado la primera pregunta. ¿Qué es la nueva personalidad? Un comentario breve. Hermana González, Carolina. Sí, es la manera de pensar y actuar que refleja las cualidades de Jehová. Así es. Pues pasamos a la siguiente cuestión. ¿Cómo nos ponemos la nueva personalidad? Leemos párrafo 5. Leo Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice: porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que pueda instruirlo? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. El párrafo dice: para ponernos la nueva personalidad necesitamos tener la mente de Cristo, es decir, necesitamos aprender cómo piensa Jesús y entonces imitarlo. Jesús manifiesta el fruto del Espíritu de Dios a la perfección. Al igual que un buen espejo, Él refleja las cualidades de Jehová tal como son. Cuanto más se parezca nuestra manera de pensar a la de Jesús, mejor imitaremos su forma de actuar y mejor reflejaremos su personalidad. Muchas gracias. Pregunta el párrafo 5. ¿Qué significa tener la mente de Cristo y por qué deberíamos estudiar la vida de Jesús? Jonathan, Iglesias. Bueno, significa que tener la mente como Cristo, un poquito aquí. Necesitamos aprender cómo piensa Él para lograr imitarlo. Recordemos que Jesucristo es el reflejo más cercano que existe de nuestro Creador, Jehová. Y como obviamente no podemos conocer a Jehová, o sea, nunca bajo a la tierra, entonces la referencia más cercana que tenemos de cómo actúa y cómo piensa Jehová es su Hijo Jesucristo. Así es, excelente. Hermana Yolanda. Sí, por eso es importante conocer su vida, como decía la pregunta, y para lograr esto tenemos que estudiarla. Mientras más lo conozcamos, mejor vamos a poder imitarle. Y pues podemos observar las decisiones que tomaba, lo que sentía por los demás, sus prioridades, el trato con los que le rodeaban. Todo esto nos va a ayudar a lograr tener su misma mente. Así es. Diego Iglesias. Cuando más se parezca nuestra manera de pensar a la de Jesús,
mejor imitaremos su forma de actuar y mejor reflejaremos su personalidad. Así es, muy bien. Hermana Alonso, Esperanza. En Filipenses 2:5 muestra que mantengamos esta misma actitud mental. Estamos hablando de vestirnos en primer lugar de la nueva personalidad. Lo importante que es el que mantengamos esta nueva personalidad, porque esto va a reflejar que lo que queremos es hacer la voluntad de Jehová siguiendo los pasos de Cristo. Así es. Y tenemos una imagen, ¿verdad? Nos va a acompañar esta imagen en varios párrafos y seguro que vamos a poder reflejar o destacar algunas ideas. Centrándonos un poquito en lo que hemos visto hasta ahora y lo que estamos viendo en el párrafo 5. ¿Qué es lo que vemos en la imagen y qué es lo que destacamos? Un hombre por un camino, andando, vestido con traje. Hermana González, Carolina. Sí, bueno, vemos a alguien que por lo visto quiere ponerse la nueva personalidad, por eso quiere vestirse mejor y se fija, tiene enfrente a diferentes ejemplos de Jesús, de la vida de Jesús, que le enseñarán a ponerse esa nueva personalidad. Así es. Bueno, pues vamos a ver ahora cuáles son estos ejemplos que van a ayudar a este hombre y nos van a ayudar a nosotros a hacer lo mismo, ponernos esta nueva personalidad. Leemos párrafo 6. ¿De verdad podemos seguir el ejemplo de Jesús? Quizás usted piense, Jesús es perfecto, jamás podré ser exactamente como Él. Si piensa así, recuerde 3 cosas. Primero, usted fue diseñado para ser como Jehová y Jesús, así que puede elegir imitarlos y puede lograrlo, por lo menos hasta cierto grado. Segundo, el Espíritu Santo de Dios es la fuerza más poderosa que existe. Con su ayuda, usted puede lograr cosas que jamás lograría solo. Tercero, Jehová no espera que usted manifieste el fruto del Espíritu perfectamente ahora. Piense que nuestro amoroso Padre le dará a los que esperan vivir en la tierra 1000 años para que lleguen a ser perfectos. Lo que Jehová espera de nosotros ahora es que nos esforcemos al máximo y que confiemos en que Él nos ayudará. Pregunta el párrafo 6. ¿Qué debemos recordar cuando nos esforzamos por ponernos la nueva personalidad? Hermana Ana de Reyo. Sí, pues podemos recordar varias cosas y aunque somos, por ejemplo, aunque somos imperfectos, pero según dice Génesis 1:26, es verdad que estamos hechos a la imagen de Jehová y de Jesús. Entonces podemos elegir imitarlos y se puede lograr hasta cierto grado. Muy bien, una idea, ¿verdad? Hermana Patricia. También hay muchas personas que piensan que ellos no van a poder cambiar porque han hecho cosas horrorosas o porque su personalidad tiene muchísimos defectos, pero recordar que el Espíritu Santo es la fuerza más poderosa que existe, pues les puede ayudar a ver que para ellos también hay una posibilidad y también para nosotros, claro. Así es, muy bien. Hermana Raquel. Y una tercera razón es que Jehová no espera que manifestemos el fruto del Espíritu de forma perfecta, porque para eso no va a dar 1000 años, pero sí espera que nos esforcemos al máximo por conseguirlo y que contemos con su ayuda. Así es. Muy bien, pues vemos más cuestiones en el siguiente párrafo. Leemos párrafo 7. ¿Cómo específicamente podemos imitar a Jesús? Vamos a examinar 4 cualidades del fruto del Espíritu de Dios. Veremos cómo demostró Jesús cada una de estas cualidades y qué podemos aprender nosotros. También veremos algunas preguntas que nos ayudarán a examinar si necesitamos mejorar la nueva personalidad. Muchas gracias. Pregunta el párrafo 7. ¿Qué vamos a ver ahora? Si el jovencito. Muchas gracias. Nacho. Nacho, adelante, Nacho. 4 cualidades del futuro del Espíritu de Dios. Muy bien, pues al grano, ¿verdad? ¿Y alguna cosita más que destacar, hermana Rosa? Y como Jesús pues también las llevó a cabo, pues también era como Jehová, pues ahí podemos fijarnos en esas cualidades, cómo Él las cumplió. Así es, muy bien. ¿Y hermana González, Puri?
Y también veremos algunas preguntas que nos ayudarán a examinar si necesitamos en alguna mejorar nosotros. Así es. Bueno, pues vamos a ello. Leemos el párrafo 8. Jesús amaba tanto a Jehová que se sintió impulsado a hacer sacrificios por él y por nosotros. Y demostró su gran amor por la gente por la manera como vivió mientras estuvo en la tierra. Siempre fue cariñoso y compasivo, incluso con algunos que se oponían a él. Demostró este amor de forma especial al hablarle a la gente acerca del reino de Dios. También probó lo mucho que amaba a Dios y a las personas al estar dispuesto a sufrir y morir a mano de pecadores. Así nos dio a todos la oportunidad de vivir para siempre. Pregunta el párrafo 8. ¿Cómo mostró Jesús su amor? Hermano Herrera, David. Pues durante el tiempo que estuvo en la tierra reflejó las cualidades de su padre y lo demostró cuando fue cariñoso y compasivo con las personas y cuando, sobre todo a la hora de predicarles, sentía intenso amor por ellos. Incluso la prueba de amor que demostró hacia toda la humanidad fue cuando dio su vida por todos nosotros. Así es. Tenemos algunas citas, ¿verdad?, aquí en este párrafo que evidencian, ¿verdad?, esto que ha comentado el hermano David. ¿Cómo, de qué forma lo hizo Jesús? Hermana Teresa. Sí, en Lucas 4 se habla acerca de una forma especial como en la que Jesús demostró su amor, ¿no? Él empleó su ministerio pues para predicar, anunciar las buenas noticias del reino a todas las personas. Hizo un esfuerzo pues tremendo, ¿no?, para poder hacer esto. Así es, muy bien. ¿Alguna cita más que queréis destacar? Hermana González, Carolina. Sí, este amor que sentía Jesús por el prójimo es un reflejo del amor que sentía por Jehová. Como dice en Juan 14:31, amaba tanto a Jehová que estuvo dispuesto a obedecerlo, y cuando él le pidió que bajara a la tierra, que dejara todo lo que tenía para venir a la tierra y hacer sacrificios, él estuvo dispuesto. Así es, muy bien. Bueno, pues tenemos la imagen, ¿verdad?, también que la podemos comentar, ¿verdad? ¿Cómo refleja en este caso? Ahora vemos varios pasajes o momentos en la vida de Jesús. ¿Queréis destacar alguna de estas imágenes que tenemos en circulito que reflejan ese amor que mostró? Que estamos comentando. Hermana Patricia. Pues por ejemplo vemos cómo Jesús alimentó en la primera con unos pocos panes y unos pocos peces a muchísimas personas, así que mostró cariño por ellos y además también en el trato que les daba a los niños. Muy bien, ¿verdad? Y son imágenes, ¿verdad?, muy, muy ilustrativas, y ahora pensamos en el hombre que está caminando, ¿verdad? Seguro que fijarse en ese ejemplo le va a ayudar. Bueno, pues ahora vamos a la aplicación práctica, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo en nuestro caso? Leemos el siguiente párrafo, párrafo 9. Si nos dedicamos a Jehová y nos bautizamos, fue porque amamos a nuestro Padre Celestial. Así que, como Jesús, deberíamos mostrar ese amor al tratar a la gente. El apóstol Juan escribió: el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Preguntémonos, ¿siento un amor profundo por los demás? ¿Soy compasivo al tratar a otros, aun cuando ellos sean desagradables conmigo? ¿Dedico mi tiempo y recursos a hablar a otras personas de Jehová por amor? ¿Lo hago hasta cuando la mayoría de la gente no lo valora o hasta cuando se oponen a mí? ¿Podría dedicar más tiempo a la predicación? Pregunta el párrafo 9. ¿Cómo podemos mostrar amor siguiendo el ejemplo de Jesús? Hermano Pedro Luis. Pues de la misma manera que hizo Jesús, interesándose por la gente, y qué mejor manera que dedicar de nuestro tiempo y nuestra vida, como hizo Jesús, plenamente a las personas que le rodeaban. De hecho, el apóstol Juan, que bien conocedor del camino y la mente que tenía Jesús, él comentó que el que no ama a su semejante o a nuestro hermano, a quien ve, no puede decir que amo a Dios a quien no ve. En este sentido, nos muestra cómo su prioridad, la de Jesús, era amar a la gente.
Así es, muy bien. Hermano Pablo Conde. Y esto debemos hacerlo examinándonos. El párrafo dice algunas preguntas muy interesantes. Siento un amor profundo por los demás. Soy compasivo al tratar con otros. Dedico mi tiempo y recursos a hablar a otras personas. Lo hago hasta cuando la mayoría de la gente no lo valora. Podría dedicar más tiempo a la predicación. Estas preguntas son importantes porque nos van a decir si de verdad estamos amando a las personas y amando a los hermanos. Y debemos hacerlo, debemos examinarnos. Así es, muy bien. Hermana León. Y aunque nosotros no podemos hacer milagros, obviamente, como en la primera imagen que vemos de Jesús, pero sí podemos dar de nuestras energías, nuestros recursos y nuestro tiempo, como dice Efesios 5:16. Aprovechamos el tiempo de la mejor manera para darlo a nuestros hermanos y en el ministerio. Así es, Hermana Liliana. También cuando Jesús estuvo predicando recibió mucha oposición, lo trataron mal, pero aún así él nunca dejó de predicar porque él sabía lo importante que era esta obra. Pues nosotros también podemos seguir el ejemplo de Jesús. Sabemos que hay gente que no responde favorablemente a nuestro mensaje, pero nuestra responsabilidad es dar a conocer el nombre de Jehová y su propósito. Así es. Nos fijamos ahora en otra cualidad más. Leemos el siguiente párrafo, párrafo 10. Jesús era pacífico, no devolvía mal por mal, pero hacía algo más. Tomaba la iniciativa para estar en paz con la gente y animaba a otros a resolver sus disputas. Por ejemplo, les enseñó que debían hacer las paces con su hermano si querían que Jehová aceptara su adoración. Y vez tras vez animó a sus apóstoles a dejar de discutir sobre quién de ellos era el mayor. Muchas gracias. Pregunta el párrafo 10. ¿Qué hacía Jesús para fomentar la paz? Hermano Juan Carlos Reyo. Sí, él no solo era pacífico, sino que además tomaba la iniciativa en fomentar la paz y en animar a otros a tenerla también. Así es. Tenemos citas, ¿verdad?, en el párrafo que evidencian y ponen de manifiesto esta idea que ha comentado el hermano Juan Carlos. ¿Queréis destacar alguna de ellas? Hermana Puri González. Sí, en Mateo 5, 23 y 24, ahí nos está diciendo que si tenemos algo en contra de un hermano, no sería lógico que fuésemos a hacer un sacrificio o una ofrenda a Jehová. Primero tendríamos que perdonar a nuestro hermano y luego ir a hacer la ofrenda, porque así Jehová nos perdonaría también a nosotros. Muy bien, ¿verdad? Hermana Keila Oñate. También en el relato de Lucas se nos muestra que los discípulos discutían sobre quién de ellos era el mayor, pero vemos como Jesús no le dio la razón a ninguno, sino que les puso el ejemplo de un niño y les dijo que tenían que ser como los niños y portarse como los menores, y también les puso el ejemplo de los reyes de la tierra que se enseñorean de su poder, pero que tenían que ser como el más humilde o el más joven, ¿no? Esto hizo que fomentaran la paz entre ellos y que pudieran resolver sus disputas de la mejor manera. Así es. Podemos comentar, volvemos nuevamente a la imagen. ¿Cómo transmite que Jesús, por medio de su ejemplo, nos dejó un buen ejemplo de ser una persona pacífica? Hermano Pedro Luis. Sí, en la ilustración de la derecha vemos cómo le están provocando, están golpeando incluso, y ahí vemos la actitud del propio Cristo de ser pacífico, ¿no? De no entrar. Hay un dicho que dice que dos no discuten si uno no quiere, y eso es lo que ejemplificó muy bien el propio Cristo a imagen de Dios, y para nosotros debería ser una referencia en nuestro vivir cristiano. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora vamos al caso práctico. En nuestro caso, leemos el siguiente párrafo, párrafo 11. Para fomentar la paz no solo tenemos que evitar causar conflictos, necesitamos tomar la iniciativa para hacer las paces con otros y para animar a nuestros hermanos a que solucionen sus diferencias.
podríamos preguntarnos, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ceder para hacer las paces con otros? ¿Guardo rencor si un hermano hiere mis sentimientos? ¿Pretendo que sea la otra persona la que dé el primer paso para resolver las cosas? ¿O lo doy yo aunque crea que ella tiene la culpa? Si es apropiado, ¿animo a los que tienen problemas entre ellos a que hagan las paces? Muchas gracias. Pregunta el párrafo 11. ¿Cómo podemos fomentar la paz? Hermana Ariadna Salvanés. Pues no solo debemos evitar el causar conflictos, también tenemos que tomar la iniciativa si hemos tenido problemas con algún hermano para hacer las paces con él y también animar a nuestros hermanos a que solucionen sus diferencias. Muy buenas ideas, muchas gracias. Hermana Lina García. Sí, ¿y hasta qué punto estamos dispuestos a fomentar la paz? Para ello deberíamos de hacernos un autoexamen, preguntarnos si estoy dispuesto a ceder o guardo rencor a algún hermano, si pretendo cuando hay problemas que el otro es el que tiene que dar el primer paso o realmente estoy yo dispuesto a pedir las disculpas. Entonces, si nos hacemos un autoexamen y vemos que en algo tenemos que mejorar, debemos de dar los pasos. Así es. Tenemos en hermana Paloma. Conde, adelante. Si viene el ejemplo en Filipenses 4, 2 y 3 de estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que eran buenas hermanas, eran buenas colaboradoras con Pablo, eran predicadoras, sin embargo tenían un problema entre ellas. Entonces lo que se animaba es que volvieran otra vez a tener la mente de Cristo y se les tenía que ayudar a este sentido, que era lo que decía Pablo. Así que eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Siempre hacer las paces. Muy bien, ¿verdad? Hermano Rubén Gil. Sí, la primera pregunta que aparece es muy importante. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder para hacer las paces con mi hermano? Cuando tenemos algún problema con un hermano, uno tiene que preguntarse si quiero ir a ganar al hermano o quiero ir solo a ganar. Entonces, la respuesta que demos a esa pregunta es la que va a determinar hasta dónde queremos o hasta dónde vamos a ceder. Así es, ¿verdad? Seguimos avanzando. Leemos el párrafo 12. Jesús fue amable, era afectuoso y razonable aún en circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando una mujer fenicia le suplicó que curara a su hija, él al principio no hizo lo que le pidió, pero fue amable con ella y curó a la niña cuando vio su gran fe. Ahora bien, él no se dejaba llevar por el sentimentalismo. A veces, la amabilidad exigía que fuera firme con los que amaba. Por ejemplo, cuando Pedro trató de influir en Jesús para que no cumpliera con la voluntad de Jehová, él lo reprendió delante de los otros discípulos. No lo hizo para humillar a Pedro, sino para enseñarle y para advertir a los otros discípulos que debían apoyarlo y no impedirle hacer la voluntad de Dios. Sin duda, Pedro sintió un poco de vergüenza, pero fue por su bien. Muchas gracias. Pregunta el párrafo 12. ¿Cómo demostró Jesús que era amable? Hermana González, Mari Carmen. En una ocasión, cuando una mujer fenicia le pidió que curara a su hija, él al principio no la escuchó. Incluso le dijo, no es bueno quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ahí la mujer demostró una fe y una humildad muy grande cuando dijo que los perritos también comían de las migajas que caían. Con lo cual Jesús, al ver esa gran fe, curó a su hijo. Ahí mostró una gran amabilidad con una persona que era de otra nación. Así es. Hermana Patricia. También, por otro lado, la amabilidad de Jesús a veces exigía que fuera firme. Por ejemplo, con sus discípulos tuvo que serlo en varias ocasiones y a Pedro le reprendió delante del resto y, sin embargo, no lo hizo para humillarlo, sino para ayudar a los demás también, ¿no? A entender la importancia de lo que había hecho Pedro. Así es, muy bien. Hermana Ana Reyo.
Sí, también lo demostró en Mateo 11, 28 al 30, cuando invita a todas las personas que trabajan duro, que están sobrecargadas, a que nos pongamos bajo su yugo para encontrar alivio y para encontrar paz. Así es, muchas gracias también por mencionar la cita. Pues volvemos nuevamente a la imagen y nos fijamos en la imagen de Jesús. ¿Alguna imagen queréis resaltar donde se ponga en evidencia cómo manifestaba esta cualidad? ¿Ser amable? Hermana Teresa. Pues la segunda, por ejemplo, cuando vemos que Jesús está con los niños, principalmente, pues todo el mundo estaba a gusto con él, pero en este momento vemos a los niños, ¿no? Como una persona es amable, es agradable, pues da gusto estar con ella, ¿no? Así que vemos lo accesible que era Jesús, concretamente con este grupo, ¿no? Con los niños, que no se encuentran a gusto con todo el mundo. Así es, qué buen ejemplo. Pues vamos ahora a nuestro campo particular. ¿Cómo podemos hacerlo? Leemos párrafo 13. Para ser verdaderamente amables con los que queremos, a veces tenemos que hablar con franqueza. Cuando lo hagamos, imitemos a Jesús y basemos nuestros consejos en los principios de la palabra de Dios. Seamos afectuosos. Esperemos lo mejor de ellos, confiando en que los que aman a Jehová y nos aman a nosotros aceptarán el consejo que les demos con cariño. Preguntémonos, ¿me atrevo a hablar cuando veo que alguien a quien quiero está haciendo algo malo? ¿Y cómo lo hago? ¿Con amabilidad o soy duro? ¿Y por qué le doy el consejo? ¿Es porque estoy enojado con la persona o porque quiero lo mejor para ella? Muchas gracias. Pregunta el párrafo 13. ¿Qué tenemos que hacer a veces para ser verdaderamente amables? Hermano León, Arturo. Pues en ocasiones vamos a tener que hablar con franqueza. Sin embargo, el ser valientes no va a quitar lo cortés. Es decir, aunque seamos directos, vamos a hablar con bondad, con afecto, con amabilidad. Y eso tendrá buenos resultados al dar ese consejo que estamos dando. Así es. Hermana Natalia. Sí, también tenemos que preguntarnos por qué estamos dando ese consejo, ¿no? ¿Porque estamos nosotros enfadados con la persona o porque queremos lo mejor para ella? Y si es así, pues basemos nuestros consejos en los principios de la Biblia y no quizá en opiniones personales. Así es. Hermano Conde, Pablo. Y también cuando se da un consejo no hay que estar encima, detrás, constantemente, sino que uno confía, son nuestros hermanos. Si uno lo da con cariño y con amabilidad, pues confían los hermanos que ellos van a responder, porque son hermanos y porque también aman a Jehová y a Cristo. Así es. Hermano Salvanés, Pablo. Y no deberíamos caer en el error de pensar que lo amable es no decir nada, porque quien ha caído en un mal derrotero quizá necesita un buen consejo de un amigo. Así, por eso se insiste tanto en la manera de hacerlo, con amor, con cariño, y nadie se tiene que sentir ofendido por recibir un consejo cuando se da de esta manera. Así es, buena idea para tener en cuenta. Vemos otra cualidad más en la que nos vamos a fijar en el día de hoy. Leemos el párrafo 14. Jesús no solo sabe lo que es bueno, también lo hace. Él ama a su Padre, así que siempre hace lo que es correcto y con el motivo correcto. La persona que manifiesta bondad siempre busca formas de ayudar a los demás y de hacer cosas por ellos. No basta con saber lo que es bueno, tenemos que hacerlo y con el motivo correcto. Alguien podría preguntar, ¿acaso es posible hacer algo bueno con un mal motivo? Claro que es posible. Por ejemplo, Jesús habló de los que daban limosnas a los pobres, pero se aseguraban de que otros supieran lo que hacían. Esas aparentes buenas obras no impresionaban a Jehová. Pregunta el párrafo 14. ¿Cómo demostró Jesús la bondad? Hermana Sonia Salvanés. Pues lo hizo buscando siempre formas de ayudar a los demás sin pensar que los demás lo vieran, ¿no? O por agradar a otros, sino con el motivo correcto. Así es. Hermana Conchi Ortiz.
Y esto de hacerlo con el motivo correcto es muy importante e interesante, pues el único que sabe el motivo por el que lo estamos haciendo somos evidentemente nosotros y Jehová. Como se muestra en Mateo 6, 1 al 4, no querríamos ser como estos hipócritas que dice que en las sinagogas y en las calles gritan o tocan la trompeta por lo que han hecho, porque entonces ellos ya reciben su recompensa. Más bien cuando ayudemos a alguien, que en nuestra mano izquierda no, o sea, que lo que haga la mano izquierda no lo sepa la derecha, es decir, que no vayamos contando lo que vamos haciendo, sino que nuestro motivo sea el correcto, hacerlo porque queremos a nuestros hermanos o a las personas que tenemos alrededor. Así es. Hermano Pedro Luis. Y si lo hiciéramos de esa manera, pues no contentaríamos a Jehová. Hemos visto que el fruto del Espíritu se demuestra cuando se pone una prenda completa, no hacerlo por partes y de alguna manera con una intención. Jehová lee nuestra mente y corazón, y nuestra actitud para ser buena, pues tendría que ser esa, la que estamos mencionando. Es verdad. Volvemos a la imagen. ¿Alguna en particular en la que queráis destacar cómo reflejó Jesús esta cualidad, la bondad? Hermana Carolina González. Sí, quizás la primera también, cuando alimentó a las grandes muchedumbres, porque sabemos que se habían quedado todos allí reunidos escuchando a Jesús, y sus discípulos le dijeron que mandara a la multitud de vuelta a casa. Sin embargo, Jesús se preocupó por ellos, que habían estado tanto tiempo, que probablemente estarían débiles, necesitarían comer, y fue entonces cuando hizo este milagro. Eso demostró que sabía lo que era bueno y además lo hizo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos al campo práctico. ¿Cómo lo podemos ahora hacer también nosotros? Leemos el párrafo 15. Solo podemos ser verdaderamente buenos si hacemos cosas buenas pensando en los demás y no por egoísmo. Deberíamos preguntarnos, ¿puedo decir que no solo sé lo que es correcto, sino que además lo hago? ¿Por qué hago cosas buenas? Pregunta el párrafo 15. ¿Cómo podemos ser verdaderamente buenos? Lea Salvanés. Haciendo cosas buenas por los demás. Muy bien, ¿eh? Tomamos nota. Tenemos, ¿verdad?, en el párrafo preguntas, ¿verdad? Estas preguntas que nos ayudan a hacer este autoexamen, ¿no?, en este campo. Si llegar a ser verdaderamente buenos. ¿Queréis comentar alguna de ellas? Hermana Raquel. Una de ellas es, ¿puedo decir que no solo sé lo que es correcto, sino que además lo hago? Muy bien. ¿Y hermana Toñi Herrera? Porque hago cosas buenas para saber si tenemos la motivación correcta. Es verdad. Preguntas sencillas, ¿verdad?, pero que nos ayuda a profundizar. Bueno, pues hemos analizado este subtítulo que abarca muy bien, ¿no?, y nos ha explicado muy bien cómo nos ponemos la nueva personalidad. Un breve comentario, ¿cómo nos la ponemos? ¿Qué es lo que hemos visto en estos párrafos? Hermana González, Puri. Pues para ponernos la nueva personalidad, una de las cosas que tenemos que hacer es estudiar bien acerca de Jesús, aprender de sus consejos, y así de esta manera nos la podremos poner. Muy bien, hermana Patricia. Y eso nos ayudará a tener la mente de Cristo, a pensar igual que Él y a imitar sus acciones que reflejan perfectamente la personalidad de Jehová. Excelente. Bueno, pues ahora nos vamos con otra cuestión que tiene también mucha importancia y es de la máxima importancia. El subtítulo dice ¿cómo podemos mantener en buen estado la nueva personalidad? Leemos el párrafo 16. No pensemos que al bautizarnos nos vestimos por completo con la nueva personalidad y ya no tenemos que hacer nada más. La nueva personalidad es como una prenda de ropa que debemos mantener en buen estado. Por eso, todos los días tenemos que buscar nuevas maneras de manifestar el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es un Dios de acción y su Espíritu es una fuerza activa. Esto quiere decir que cada una de las cualidades del fruto del Espíritu puede y debe motivarnos a actuar. Por ejemplo, el discípulo Santiago escribió: «La fe sin obras está muerta». Y lo mismo puede decirse de las demás cualidades que produce el Espíritu de Dios.
Cada vez que las manifestamos, demostramos que el Espíritu de Dios está actuando en nosotros. Muchas gracias. Pregunta el párrafo 16. ¿Qué tenemos que hacer todos los días y por qué? Hermana Carolina Iglesias. Bueno, primero debemos tener claro que al bautizarnos no nos vestimos por completo la nueva personalidad, o sea que ya no tenemos que hacer más nada. Es como una prenda que tenemos que mantener y esto tenemos que hacerlo todos los días manifestando, buscando la manera de manifestar los frutos del Espíritu, porque Jehová es un Dios de acción y su Espíritu también es una fuerza activa. Así es. Hermana Rubio, Sonia. Y recordamos lo que se dice del Espíritu de Jehová en Génesis 1:2. Dice que la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro. Así que su Espíritu no está quieto, es una fuerza que está en movimiento y por lo tanto las cualidades del fruto del Espíritu también nos deben mover a nosotros a motivarnos a actuar. Muchas gracias. Hermana Alonso, Esperanza. En Santiago 2:26 muestra que la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si estamos vestidos de la nueva personalidad, cumpliendo así con el fruto del Espíritu todo lo que abarca, lo que tenemos que hacer es obrar, porque podemos decir que tenemos fe, pero si no obramos de acuerdo con el fruto del Espíritu, es como un cuerpo sin aliento, está muerta. Es verdad. Hermana Paquita Arroyo. Sí, lo mismo se puede decir de las demás cualidades, así que producen el fruto de Dios. Cada vez que las manifestamos, demostramos que el Espíritu de Jehová está actuando en nosotros. Muchas gracias. Hermano Alonso, ¿ibas a añadir algo? Por eso llegamos a la conclusión de que cada una de las cualidades del fruto del Espíritu debe de motivarnos a actuar, cada una de ellas. O sea, se menciona por ejemplo, una o la otra no, sino utilizar todas para que nuestro actuar sea de acuerdo, o nuestra forma de actuar sea de acuerdo como actúan Jesús y Jehová. Así es. Leemos párrafo 17. Incluso los cristianos que llevan muchos años bautizados a veces no manifiestan el fruto del Espíritu como se espera. Pero lo importante es no darse por vencido. Pongamos un ejemplo. Si se rasga nuestra prenda de ropa favorita, ¿verdad que no la tiramos de inmediato? Lo más probable es que tratemos de arreglarla si es posible. Y a partir de entonces tendríamos más cuidado. De manera parecida, si en alguna ocasión no tratamos a alguien con tanta amabilidad, paciencia o amor como deberíamos, no nos desanimemos. Una disculpa sincera puede reparar el daño y ser el primer paso para restablecer nuestra buena relación con esa persona. Y propongámonos hacerlo mejor la próxima vez. Pregunta el párrafo 17. ¿Qué podemos hacer cuando no manifestamos el fruto del Espíritu como deberíamos? Hermana Claudia Morata. Pues para entenderlo mejor se nos pone el ejemplo de que si se nos rompe nuestra prenda de ropa favorita, probablemente no la tiraríamos al instante, sino que intentaríamos arreglarla y tendríamos más cuidado. Pues de igual manera, si alguna vez no tratamos bien a alguien, no tenemos que desanimarnos ni darnos por vencidos. Más bien, disculpémonos sinceramente para no perder la relación con esa persona y para la próxima vez pues tratemos de mejorar. Así es. Hermana León, Eliet. Sí, la semana pasada vimos en un párrafo que las palabras son en nuestra personalidad como las costuras en una prenda de vestir. Lo mismo aplica en este párrafo. Sí, como dijo Claudia, si se rasga nuestra prenda de vestir, si se rasga nuestra personalidad, pues entonces con mucho cuidado hay que volver a coser, reparar con nuestras palabras, con nuestras acciones, lo que echamos a perder. Muchas gracias. Hermano Conde, Pablo. Y esto es verdad que puede pasar a ancianos, ancianos, hermanos que lleven muchos años, cualquiera de nosotros. Pero vimos que hay que estar todos los días, cada día, reparando la personalidad.
¿Por qué? Pues porque somos imperfectos y hasta el nuevo mundo pues no vamos a tener. Jehová nos ha dado 1000 años y todos los días tenemos que ir limando, como dice aquí muy bien el párrafo, en amabilidad, paciencia, amor y otras cualidades. Así es. Pues es una hermana Estrella Smith. Habla también el párrafo de siempre tenemos que pensar de que somos imperfectos, así que cuando cometemos esos errores no debemos desanimarnos, eso es muy importante. Es verdad. Leemos el último párrafo, párrafo 18. Qué agradecidos estamos de tener el ejemplo de Jesús. Cuanto más imitemos su manera de pensar, más fácil nos resultará actuar como Él. Y así reflejaremos mejor la nueva personalidad. En este artículo solo hemos hablado de 4 de las cualidades del fruto del Espíritu de Dios, pero sería bueno que dedicáramos tiempo a analizar otras cualidades que produce el Espíritu para ver si podemos manifestarlas mejor. Encontraremos una lista de artículos muy útiles en la guía de estudio para los testigos de Jehová bajo el tema El vivir cristiano y luego fruto del Espíritu. Podemos estar seguros de que si nos esforzamos por ponernos la nueva personalidad y por seguir llevándola puesta, Jehová nos ayudará. Te damos muchas gracias, hermano Morata, por la excelente lectura. Nos ha ayudado a disfrutar todavía más el bonito artículo. Muchas gracias. Pregunta el párrafo, ¿de qué podemos estar seguros? Daniel. Parece que no va, ¿no? Podemos estar seguros de que si nos esforzamos por ponernos la nueva personalidad y por seguir llevándola puesta, Jehová nos ayudará. Así es, muchas gracias. Y una sugerencia que nos da el párrafo, ¿verdad? Que podamos tener en cuenta. ¿Qué se nos sugiere que podemos hacer? Hermana Teresa. Pues hemos visto 4 cualidades, pero podemos dedicar tiempo cada día o cada semana en nuestro estudio personal a profundizar más sobre todas las cualidades del fruto del Espíritu. Y, por ejemplo, si vamos a la guía de estudio, bajo Vivir Cristiano y luego Frutos del Espíritu, tenemos muchísimas atalayas, muchísima información sobre cada cualidad del fruto del Espíritu. Así es, pues tomamos nota, ¿verdad? Pues hasta aquí la consideración. Hacemos las preguntas de repaso final. La primera, ¿qué es la nueva personalidad? Pregunta el párrafo. Hermana Mórica. Pues pensar y actuar conforme a las cualidades de Jehová. Así es, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ponernos la nueva personalidad? Hermana Lina García. Pues necesitamos aprender cómo piensa Jesús y entonces imitarlo. Y cuanto más se parezca nuestra manera de pensar a la de Jesús, mejor vamos a imitar y actuar y reflejaremos mejor su personalidad, cultivando el amor, la paz, la bondad y la amabilidad. Así es. Y la última, ¿cómo podemos mantener en buen estado la nueva personalidad? Hermana Keila Oñate. Pues buscando maneras cada día de manifestar el fruto del Espíritu y no darnos por vencidos. Si en alguna ocasión no lo demostramos a plenitud, pues como se nos mencionaba en el párrafo 17, una disculpa sincera y restablecer la buena relación que hemos quizás perdido por un poco tiempo con nuestros hermanos. Así es. Pues muchísimas gracias a todos por la excelente participación y apoyo. Así se ha notado, ¿verdad? A falta de hermanos que no han podido participar por las condiciones técnicas, por audiovisual, ha habido un grandísimo apoyo. Muchas gracias. El artículo de hoy nos llega y nos toca hondo en nuestro corazón, ¿verdad? Sabemos que es vital y fundamental ponernos esta prenda, la nueva personalidad, para mantener una buena posición ante Jehová. Y estamos muy agradecidos de haber repasado el ejemplo de Cristo Jesús. Y es verdad que somos imperfectos y también una verdad que comentaba el párrafo 17. Incluso llevando muchos años bautizados, a veces no manifestamos
el fruto del Espíritu como se espera, pero verdad que hemos visto ideas muy animadoras que ahora, si tomamos buena nota en nuestro vivir diario y nos esforzamos por hacerlo día a día, vamos a poder reflejar la bonita cualidad o las bonitas cualidades que tenía Jesús y que tiene nuestro Padre Jehová. Así que estamos muy agradecidos, ¿verdad?, de poder seguir un ejemplo tan elevado como el de Cristo. Pues hasta aquí lo que tiene que ver con nuestra reunión para hoy, así que ya vamos a poner fin a la misma. Y para ello, si estáis en disposición de poder hacerlo, podemos ponernos en pie para entonar la canción número 127, el título La clase de persona que debo ser. El hermano Rubén Gil nos dirigirá en oración.